Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Espero que estén muy bien en sus hogares. Nosotros acá desde casa, un domingo más transmitiendo con esta bendición de poder hacer llegar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Quisiera empezar con una oración, que el Señor nos guíe en esto que vamos a comenzar a ver en este domingo y que podamos verdaderamente tener nuestro corazón abierto, ¿sí? Señor, gracias por la bendición de poder estar compartiendo tu palabra. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que me está viendo en este momento. Te pido que más allá de nuestra distancia física, tu espíritu pueda estar obrando en cada corazón. Señor, oro por aquellos que puedan estar algo desanimados, algo tristes por alguna de las situaciones que hoy estamos viviendo, pero que esta palabra sirva para que su corazón vuelva a tener ánimo, Señor, que ellos puedan volver a enfocarse en todo lo que vos sos y todo lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar y que está en cada lugar donde tu palabra se está predicando. Señor, gracias por esta mañana y dejamos todo en tus manos pidiéndote que nos ayudes y nos guíes, que abras el entendimiento de cada uno de los que me escuchan para que tu palabra pueda dar fruto y caer en buena tierra en esta mañana. Gracias, Señor, por la verdad y la claridad de tu palabra y gracias por el Espíritu Santo, sin el cual nada de lo que vamos a ver en esta mañana lo podríamos entender y mucho menos creer. Pero gracias a Él lo vamos a entender y lo vamos a creer y eso va a dar fruto en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y esta mañana estoy muy emocionado porque vamos a empezar una nueva serie, ¿sí? Una nueva serie. Y el texto que va a servir de eje central para toda esta serie es un texto que es lo que se llama una doxología, ¿sí? Es cuando el escritor de la Biblia, el escritor inspirado, va escribiendo y va escribiendo cosas tan preciosas que es como que en un momento estalla en alabanza y en gloria al nombre de Dios, ¿sí? Y esto está en 1 de Timoteo, capítulo 1, y en el verso 17, y dice: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Pablo está diciendo: siempre y para siempre nuestro Dios es digno de gloria y digno de alabanza. Y dice una primera cosa ahí: Él es el Rey eterno. Y ese es el título de la serie que vamos a comenzar en este domingo, ¿sí? Rey eterno. Jesucristo es nuestro Rey eterno. Quizás sabemos que Él es el Rey, quizás le hemos cantado que Él es nuestro Rey, pero en estas semanas que vienen a partir de hoy vamos a estudiar a Jesús como el Rey eterno y conocer esta característica, este rol de Jesucristo seguramente va a ser de bendición para muchos aspectos de nuestra vida, pero si pudiera resumir el propósito principal de esta serie en una palabra, sería la palabra perspectiva, ¿sí? Que nosotros al conocer a Jesús como Rey eterno, al crecer en este entendimiento, nosotros podamos tener una perspectiva mayor y de más claridad, ¿sí? Perspectiva para poder darle la gloria que Él merece, pero también perspectiva por los tiempos que estamos viviendo. Parte de lo que me ha motivado a enseñar esta serie es lo que estamos viviendo. Todas estas realidades que nos rodean, lo que vemos en el mundo entero, suele desanimarnos. En lo personal, muchas veces me desanimo después de ver alguna noticia, después de escuchar algo que está pasando en el mundo o en nuestra ciudad, nos desanimamos. En lo personal les digo, yo me desanimo, creo que es algo que nos pasa a todos. Vemos cómo la maldad avanza y nos desanimamos. Vemos que lo malo es aplaudido y celebrado y lo bueno es perseguido, es condenado. Eso nos puede llegar a desanimar. Los pilares del cristianismo son atacados y eso afecta nuestro ánimo, pero en realidad el desánimo no es solo la falta de ánimo, el desánimo es una falta de perspectiva. Para nosotros, para los hijos de Dios, los que amamos a Dios, el desánimo viene cuando perdemos la perspectiva. Por eso en estos tiempos donde todo es propicio para desanimarnos y para afligirnos, recuperar la perspectiva correcta es lo que nos va a ayudar a vivir con ánimo, ¿sí? En el ámbito temporal,
si han notado en estos últimos tiempos, es como que parece que la maldad ha crecido ya a un punto límite, ¿sí? Vemos como todas las naciones enteras están organizándose en contra de los principios de Dios. Todos los conjuntos de naciones, las organizaciones grandes, aún los millonarios que hay alrededor del mundo fundan y crean instituciones que van abiertamente en contra de los principios de Dios para la familia, para la sexualidad, para la ética, para la vida. Y cuando nosotros vemos eso decimos, wow, todas las naciones están haciendo esto, los más poderosos en lo económico están haciendo esto, parece que vamos perdiendo una batalla tras otra y podemos llegar a desanimarnos, podemos sentirnos derrotados y débiles frente a un ataque tan cruel contra los principios de Dios. Ahora quiero que veas lo que dice el salmista David en el Salmo 2, versículo 1 al 3, dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Este es uno de esos salmos que tiene ciclos de cumplimiento. Se va cumpliendo en diferentes momentos de la historia. Y en este momento en el que nosotros vivimos se cumple perfectamente. Dice, ¿por qué las naciones están enojadas? Hacen planes, y dice, en contra del Señor y de su ungido. La palabra ungido, la palabra ungido, es la palabra que significa rey, porque es la palabra que en hebreo ungido es Mesías. Lo has visto varias veces en la Biblia, lo has escuchado, y en griego es la palabra Cristo. Cada vez que en la escritura ves Cristo o ves Mesías, es en hebreo o en griego la palabra ungido. ¿Quién era un ungido? Un ungido era una persona a la que Dios asignaba y designaba como rey, designaba como autoridad. Samuel fue a ungir a Saúl para que fuera rey, fue a ungir a David para que fuera rey. Los profetas ungían a personas de parte de Dios para que tuvieran el reconocimiento y la autoridad para gobernar. Y dice, todas las naciones, miren esta palabra, conspiran juntos en contra del Señor y de su ungido, del Mesías, del Rey. Y dice, rompamos las cadenas, miren, rompamos las cadenas, liberémonos de ser esclavos de Dios. Ven a Dios como alguien que los quiere encadenar, que los quiere esclavizar y oprimir. Y dice, no queremos saber nada con Dios, lo queremos fuera de nuestros países, de nuestras escuelas, de nuestras leyes, lo queremos fuera de las canciones, lo queremos fuera de todos lados, queremos romper las cadenas, liberémonos. Y cuando vemos esto decimos, ¿cuánta precisión? Se escribió hace 3000 años y tiene tanta precisión como si lo hubiéramos escrito hace un día, porque esa es la sabiduría de Dios para nosotros. Y cuando vemos esto es que nos podemos llegar a desanimar. Pero ¿cómo sigue el salmista escribiendo? Miren esto. Dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. No dice que se preocupa. No dice que ha hecho una asamblea de ángeles y arcángeles para ver de qué forma va a solucionar esta conspiración de las naciones en contra del Rey eterno Jesucristo. No, dice, el que gobierna en el cielo se ríe. El profeta Isaías dice, si sumamos todas las naciones de la tierra, ellas son menos que la gota que cae del balde. ¿Vieron cuando uno carga un balde con agua y lo lleva a algún lugar? Siempre alguna gota cae. Bueno, el Señor dice, todas las naciones de la tierra, por más que rujan, por más que se organicen delante de la grandeza de Dios, son como la gota que cae del balde. A Dios no lo inquieta, a Dios no lo desvela que las naciones se junten en contra suyo y del Rey eterno. Él desde los cielos se ríe. Ese es el propósito de esta serie, que nosotros podamos, como dice el apóstol Pablo, sacar la mirada de las cosas terrenales y poner la mirada en las cosas celestiales. Las cosas celestiales no se refiere a pensar en ángeles, en arpas, en cantos. Se trata de pensar en que más allá de esta realidad triste y dolorosa que vivimos, hay una realidad eterna, hay una realidad donde nuestro Rey Jesucristo reina y gobierna desde los cielos. Él no ha perdido el control. Vas a escuchar en los tiempos que vienen noticias terribles. Recuerda esto,
Hay alguien en los cielos que gobierna. Jesucristo reina por los siglos de los siglos, y pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en nuestra nación, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y te diría en tu propia familia, Él no deja de ser el Rey que gobierna en los cielos. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, cuando nosotros lo vemos a Él y se nos revela que Él es el Rey eterno, entonces el temor se va, el desánimo se va, y empezamos a tener esperanza y empezamos a tener confianza, y no somos engañados porque no vivimos por lo que ven nuestros ojos, vivimos por lo que Dios dice, y Dios dice que en los cielos hay un trono, uno solo, y en ese trono está nuestro Rey eterno, ¿sí? El título de esta primera parte, esa es la introducción a nuestra serie, pero el título de esta primera parte de nuestra serie Rey Eterno en esta mañana es Una historia real, ¿sí? El título de mi mensaje es Una historia real, y es una historia real la que te voy a contar en esta mañana por dos cosas. Es real porque es verdadera, porque pasó de verdad, es cierta, y es real porque se refiere a la realeza, a nuestro Rey. Así que hoy quiero hablarte de una historia real. ¿Cómo comienza esta historia? Quiero que conozcas a este Rey eterno, que cuando lo proclames y le cantes y lo adores como Rey, sepas cómo es que Él llegó a ser este ungido, este Cristo, Mesías de Dios. Comienza la historia en Génesis, en el mismo momento en que el hombre le da la espalda a Dios y peca. Ahí Dios hace una promesa y dice, Génesis 3, versículo 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Los estudiosos dicen que esta es la primera predicación del Evangelio. Es cuando Dios dice, como nos ha enseñado en alguna oportunidad Matt Morgan, en medio del juicio, Dios anuncia esperanza. En medio del juicio, Dios promete liberación. Dios tiene que juzgar el pecado porque es justo, pero así como está juzgando, también está prometiendo. Vendrá un descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y dice, tú le golpearás en el talón. Cristo tendría que sufrir, Cristo tendría que padecer viniendo a salvarnos, pero dice, Él te golpeará la cabeza. Aunque el enemigo le causó sufrimiento y dolor, Jesucristo, nuestro Rey eterno, lo derrotó totalmente en la cruz del Calvario. Y eso nos enseña a nosotros que el amor que Dios tiene por nosotros nunca debe salir de nuestra visión. Tenemos que ver que el dolor no nos haga poner en duda el amor de Dios. Aún a su Hijo amado, a Jesucristo mismo, Dios permitió que sufriera y que fuera herido en el talón, algo pasajero, algo que Él iba a restaurar. Pero fue la muerte, fue la cruz, pero Dios lo iba a restaurar. Aún su Hijo amado sufrió, porque eso era necesario para el plan de Dios. A veces nos toca sufrir, a veces nos toca pasar cosas difíciles. Eso no quiere decir que Dios no sea nuestro Rey, no quiere decir que no tenga poder para guardarnos, pero su plan eterno es perfecto. Y aunque el enemigo pueda molestarnos y hacernos sufrir, nuestro Dios nos va a dar la victoria. Ahí empieza a ser prometido. Un descendiente de la mujer sería el que aplastaría al enemigo para siempre. Pasan los años y acá llegamos a otra promesa. Aparece otro personaje precioso en la historia que es Abraham, el padre de la fe. Y Dios le dice a Abraham, uno de tus descendientes, por medio de uno de tus descendientes, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de tu descendiente. Y en Gálatas 3:16, Pablo dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura, la Biblia, no dice a sus hijos. Pablo lo explica con mucha claridad. La que sigue, dice como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Se refiere al ungido, al Rey de Dios. Dice, Abraham tuvo la promesa de que a través de su descendiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Pablo dice, no se crean que son todos los descendientes de Abraham, todos los judíos. No, se trata de uno, un descendiente. Y ese descendiente es el ungido, es el Cristo. ¿Sí? Avanza la historia. Miren, en poquitos minutos avanzamos cientos de años, miles de años. Llegamos a David. Aparece en escena David. Y Dios en un momento le hace una promesa al rey David. Y le dice en 2 de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa
y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dos palabras que quiero que notes. Dice trono y eternamente. Empieza a tener más claridad la promesa de Dios. Primero promete que un descendiente iba a destruir al enemigo. Después, a través de Abraham, promete que por un descendiente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y ahora dice, un descendiente tuyo, David, uno de tu descendencia, va a gobernar para siempre. Su trono va a ser eterno y él va a gobernar para siempre. David es como un anticipo de Jesús, como si fuera una maqueta de Cristo. David no fue perfecto, David no era ese descendiente prometido, pero en la vida de David nosotros vemos el carácter de este ungido, de este rey que vendría a gobernar para siempre. Y en David vemos algo muy importante. Este rey tendría corazón de pastor. Muchos reyes pasaron en la historia de Israel, pero el mejor de todos, el más relevante, el que le dio en los tiempos de esplendor a la nación, fue David, un rey que gobernó con corazón de pastor. Y el rey eterno que Dios iba a poner un día sobre todas las naciones sería un rey con corazón de pastor, ¿sí? Avanza el tiempo. ¿Cuántos? 2 años, 10 años, no, 400 años. Avanzamos en la línea de tiempo y llegamos a Isaías. Isaías dice lo siguiente, escuchen. Pues nos ha nacido un niño. Esto sabemos leerlo en Navidad, ¿sí? Nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno, ven esa palabra, gobierno, descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Versículo 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará. ¿Qué va a hacer ese hijo que nos es dado? Va a reinar con imparcialidad y justicia. ¿Desde dónde? Desde el trono de su antepasado David. ¿Por cuánto tiempo va a gobernar este rey? Por toda la eternidad. A través de Isaías, 400 años después de David, el Señor dice, va a venir uno. Y ahora ya nos dice, es hijo. Es hijo de Dios. Él va a venir, Él va a establecer su reino y el Padre le dará el trono de David, su antepasado. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y dice, va a reinar con justicia, reinará con imparcialidad y justicia. Y dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Justicia y paz es lo que todo corazón humano desea. Cuando estamos terminando un año y empezando el próximo, deseamos paz, deseamos prosperidad, deseamos que haya paz para las personas que amamos. ¿Y por qué deseamos eso? Porque el corazón humano desea paz. ¿Te gustaría ser parte de un reino eterno, gobernado por alguien que gobierna de manera justa y que gobierna en paz? Bueno, si sos un creyente, si has puesto tu fe en Jesucristo, Él es tu Rey eterno y dice la Biblia que Él va a gobernar para siempre y su gobierno será con justicia y con paz. ¿Saben? La paz es el resultado de la justicia. Como Cristo será un Rey justo, habrá paz. Y esto nos enseña a nosotros también acerca de cómo tenemos que conducirnos. Si hay un ámbito de autoridad en tu vida, es importante aprender este principio. Debe haber justicia. Cuando no hay justicia de parte de una autoridad en una empresa, en la familia o en la iglesia, en donde fuera, si estás en un rol en el gobierno, donde no hay justicia, no hay paz. Porque la justicia produce paz. Nuestro rey, acá empieza a darnos más detalles, será justo, gobernará con imparcialidad y por eso habrá paz. La paz no se acabará jamás y Él gobernará eternamente. ¿Sí? Avanzamos un siglo más, 100 años más, nos vamos al profeta Ezequiel, uno de los últimos profetas ya del Antiguo Testamento. Y era un tiempo donde el pueblo estaba sufriendo mucho por causa de malos líderes. El pueblo se había dispersado, el pueblo había huido, el pueblo estaba triste, estaba descuidado, estaban mal como nación por causa de un liderazgo muy malo. Y Ezequiel 34, 23 y 24 dice, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Pero David había muerto siglos atrás. ¿Cómo es que dice,
pondré a un solo pastor, a mi siervo David. ¿Cómo dice eso si David ya había muerto? Bueno, porque está hablando de la promesa, está hablando del descendiente de David. Dice un solo pastor. Y dice, él las alimentará y será su pastor. Hasta acá el concepto pastoral. Y después el versículo 24 dice, yo el Señor seré su Dios y mi siervo David, de nuevo es el prometido, será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo el Señor he hablado. Esa expresión es como si Dios firmara las palabras del profeta. David llevaba siglos que ya había muerto, pero dice, yo voy a poner un pastor, David. Es ese David prometido, es ese príncipe en medio de mi pueblo. Y dice de nuevo la idea de un pastor para mi pueblo, un pastor que a su vez es príncipe. Y esta promesa, esta profecía señalaba a aquel que un día en aquellas colinas iba a decir, yo soy no un buen pastor, yo soy el buen pastor. Yo voy a cuidar de las ovejas, yo voy a cuidar del pueblo, yo no los voy a dispersar, yo los voy a reunir a todos en mí, yo no los voy a maltratar, yo voy a dar mi vida por ustedes, yo voy a buscar al perdido, yo voy a sanar al herido, yo voy a vendar al quebrantado, yo voy a ayudar, yo soy ese pastor prometido, pastor y además dice príncipe, miren esto, príncipe en medio de mi pueblo. Ellos estaban sufriendo de la tiranía de los líderes de ese momento y Dios les promete la cercanía de un pastor que sería príncipe, que sería rey eterno, pero que caminaría en medio de ellos. Ezequiel 34, versículo 11. Esto dice el Señor, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El rey, el ungido, el Mesías, estaba sobre esta tierra caminando como príncipe y como pastor, como príncipe en medio de su pueblo, para reunir a los perdidos, para buscar a los que por causa del pecado se habían descarriado. Él es el buen pastor. Quiero que veas esta imagen. ¿Te has sentido así alguna vez? Esta oveja se ve sola en medio como de un bosque. No se sabe de dónde puede venir el peligro, no se sabe de dónde puede haber algún animal acechando. ¿Te has sentido así? ¿Te estás sintiendo así ahora mismo, como desprotegido o quizás abandonado? Había algún líder, había alguna autoridad que tenía que cuidarte, que tenía que guiarte, pero te ha dejado así solo. La Biblia dice que Él es el buen pastor. La Biblia dice que Él busca al perdido, que Él es como ese pastor que deja 99 ovejas y va por esa que se ha perdido. Y cuando la encuentra, porque la encuentra, la carga en sus hombros y la lleva de nuevo al redil. ¿Te has sentido así? ¿Te estás sintiendo así justo ahora? Saber que tu Rey eterno no es solamente un rey, sino que es un rey con corazón de pastor. No es alguien distante desde su trono. Él será príncipe en medio de mi pueblo, dice el Señor. Nosotros, por más que estemos heridos, por más que estemos desorientados o nos sintamos desprotegidos, podemos confiar que tenemos un Rey eterno que también es pastor, que camina en medio nuestro. Quizás has tenido malas experiencias con los líderes y a veces escucho a personas que le reprochan a Dios porque tuvieron un mal liderazgo familiar, un mal liderazgo espiritual, un mal liderazgo laboral y se enojan con Dios y le reprochan a Dios. Pero esta parte de la historia nos muestra que Dios está en contra, Dios está disgustado con aquellos líderes que dispersan al pueblo, con aquellos líderes que se aprovechan del pueblo en lugar de servir al pueblo. Pero dicen, no se preocupen, yo les prometo una cosa, yo voy a mandar a un pastor, yo mismo los voy a recoger de todos los lugares donde han sido esparcidos, los voy a traer a mí, los voy a alimentar, los voy a sanar, los voy a pastorear, yo voy a ser príncipe en medio de ustedes. Si Jesucristo es tu Rey eterno, Él es también un Rey y pastor que te cuida, que te busca, que te sana,
que venda tus heridas y que podés estar tranquilo de que Él va a protegerte. Si alguno de los líderes, si alguna persona te ofende, te ataca, no te defiendas. Las ovejas no se defienden. Es tarea del pastor defender a las ovejas. Quizás por tu fe, quizás por tus valores, te están atacando en tu casa, en la universidad, en el ámbito laboral. Alguien está atacándote por causa de tu fe y de tu creencia. No te preocupes, no te defiendas, porque tenemos un Rey eterno que es pastor y el pastor es el que defiende a sus ovejas. Avanzamos en el tiempo, ya vamos llegando al final del sermón. Hasta acá lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Otros 4 o 5 siglos de espera, y después de Ezequiel vemos a un ángel diciéndole esto, a una mujer preciosa llamada María. Dice Lucas 1:30 al 33. Escuchen esto, es un ángel diciendo esto a María. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Ahí está, esa es la promesa. Había un descendiente de David que iba a tener el trono para siempre. Dice María, el hijo que tenés, ese que va a nacer, se va a llamar Jesús, Salvador, y va a recibir del Padre el trono de su antepasado David. Y dice, y reinará sobre Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Su reino no tendrá fin. Yo no sé cómo gritan los ángeles, pero acá hay un signo de admiración. Su reino no tendrá fin, dice. El ángel exclamó, gritó en ese momento la promesa que se venía dando desde el huerto, desde Abraham, desde David, desde cada uno de los profetas, y por 400 años más de silencio desde el último profeta. Ahora ese ángel, con tanto gozo, con tanta alegría, viene a decirle a María, María, la persona que se va a formar en tu vientre es hijo de Dios. Él es el descendiente prometido. Él es al cual el Padre le va a dar el reino de David, su antepasado, y va a gobernar para siempre. Y a partir de ahí todos los evangelios nos cuentan esta historia. Los evangelios muestran muchas señales, muchos milagros y prodigios, pero las señales son señales ¿de qué? Las señales no se dan porque sí. Alguien no pone una señal porque sí. Ponemos una señal para indicar algo. ¿Qué indican las señales? ¿Qué indican los milagros? ¿Qué indican las resurrecciones? ¿Qué indican los prodigios que Jesús hizo mientras caminó en la tierra? Indican que Él es el Mesías. Señalan que Él es el Rey eterno prometido desde la antigüedad. El mismo evangelista, el apóstol Juan, al terminar el evangelio, escribe lo siguiente, Juan 20, versículo 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Versículo 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. Todo lo que se escribió, los 4 evangelios, relatan señales, milagros, multiplicación, resurrección, obras poderosas. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Rey eterno que se sentaría en el trono de David su padre, que aplastaría al enemigo para siempre y que nos pastorearía en medio de nosotros con justicia y con verdad. Él es, dice, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Esta es la historia real. Es real porque es verdadera y es real porque nos cuenta cómo nuestro Rey eterno llegó a estar en medio de nosotros y llegó a ser coronado como Rey. Él es el ungido, Él es el Rey eterno. Y es importante para nosotros, ¿saben? Porque aunque hoy no vemos la figura de reyes, de hecho los reyes hicieron las cosas tan mal que los pueblos empezaron a decir queremos otra forma de gobierno, queremos otra manera de ser gobernados, porque los reyes nos oprimen, los reyes son tiranos, son déspotas, queremos otra forma de gobierno y las formas de gobierno han cambiado, pero cuando nosotros hablamos de nuestro Rey eterno, hablamos de alguien que nos gobierna con un corazón de pastor, y es importante tener en claro que Él es nuestro Rey eterno,
porque el corazón humano necesita un rey. Amados, está en nuestro ADN necesitar un rey. Podemos decir, no, yo no quiero nada, no quiero saber nada con Dios. Quizás como las naciones de la tierra nos queremos sacar de encima a Dios, no queremos que nadie nos gobierne, pero en tu ADN, en tu propia esencia está la necesidad de tener un rey. Todos vamos a adorar a algo o a alguien, todos vamos a servir a algo o a alguien, porque fuiste creado para vivir bajo el gobierno de un rey. Y este rey eterno, Jesucristo, es un rey maravilloso, es un rey con corazón de pastor. Habrá momentos donde sufrirás dolor, habrá momentos donde en esta vida vas a sufrir, porque en esta vida hay sufrimiento. Él nos lo anunció, pero sin embargo podemos confiar en ese pastor. El predicador Tim Keller dice, si rechazamos al verdadero rey, terminaremos encontrando uno falso. Y mi esperanza es que a través de esta serie de enseñanzas nosotros podamos tener un encuentro mayor con el verdadero rey. Que no estemos, no vayamos detrás de reyes falsos, aun cuando esos reyes falsos podamos ponerle nombres religiosos, pero que conozcamos verdaderamente al Rey eterno. ¿Tu Rey es Jesucristo? Este Rey eterno del que te acabo de hablar y cuya historia te acabo de contar, ¿es tu Rey? Si Él no lo es, esta es una oportunidad para decidir. La palabra clave, si Él no es tu Rey, la palabra clave es decidir. Espero que hoy puedas decidir a quién le vas a rendir tu vida, que puedas decidir rendirle tu vida a este Rey glorioso, este Rey con corazón de pastor. Él te va a cuidar, Él te va a amar. Quizás tenés una imagen de autoridad, una imagen de un rey que es autoritaria, que es abusiva, que solo piensa en sus propios intereses y es egoísta, pero este rey del que te acabo de hablar es todo lo contrario a eso. Es un rey que de tal manera te amó, que dio su vida para que vos puedas ser limpiado de aquello que te impedía ser parte de su pueblo. El pecado había cerrado las puertas a la posibilidad de ser pueblo de este rey glorioso. Pero de tal manera nos amó que este rey con corazón de pastor vino a dar su vida por nosotros para abrirnos una nueva puerta, para que los que un día no éramos pueblo, ahora seamos pueblo de este rey eterno. Tenés que hacer su voluntad, tenés que abandonar todo aquello que le desagrada. Se trata no de vivir bajo leyes, se trata de vivir bajo un rey eterno que tiene corazón de pastor y que quiere lo mejor para tu vida. Si no estás seguro de estar bajo la autoridad de este Rey eterno, quiero animarte para que en esta misma hora puedas decidir. Simplemente toma tu decisión en tu corazón. La Biblia dice que si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, somos salvos. No es solamente una oración, es la decisión de que Él va a ser tu Rey, de que Él va a ser el ungido bajo el cual vos vas a vivir. Ahora ya no importa tu voluntad, importa su voluntad. No se trata de tus preferencias o de lo que aprendiste en tu crianza. Se trata de lo que tu nuevo Rey ahora quiere para tu vida. Él te va a apacentar, Él te va a alimentar, Él te va a buscar cuando te pierdas, Él te va a sanar cuando alguien te lastime, Él te va a corregir como un padre amoroso cuando te equivoques, pero Él no va a tomar la decisión por vos. Vos tenés que decidir en esta mañana que Él sea tu Rey. Y para aquellos que sí lo tienen como su Rey, para aquellos que están seguros que Jesucristo es su Rey, la palabra clave para cerrar mi mensaje es recordar. Recordar cuando vengan todas esas malas noticias y cosas que se pondrán aún peores alrededor del mundo. Yo quiero darte esta palabra, recordar. Hay un Rey que gobierna en los cielos y de lo que te puede parecer lo más terrible y lo más destructivo que pueda estar pasando alrededor del mundo, Dios sigue en control. Por más que veas que conspiran las leyes y que cada vez las cosas van más y más en contra de su ungido, el Señor no está preocupado en los cielos. Su plan se va a cumplir a la perfección y hay una vida venidera, una vida que esperamos, como dice el apóstol Pedro. Sabemos que nosotros esperamos un cielo y una tierra nueva donde gobierna y donde reina la justicia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Recordá en medio de las malas noticias que tenés un Rey eterno. Recordá
cuando la vida está llegando a la recta final, quizás por una enfermedad o por tu edad, la vida está llegando a la recta final. Recordá, tenés un Rey eterno que ha vencido la muerte, y dice la Biblia que como Él vive, nosotros también vivimos. Así que no importa la enfermedad que hoy estás pasando, no importa la edad que hoy tenés, si tu Rey eterno, si tu Rey es el Rey eterno, es Jesucristo, vos podés tener esperanza, porque Él dijo que donde Él estaba, nosotros también íbamos a estar. Él es digno de gloria. Por eso Pablo, cuando empieza a escribir todas estas cosas, interrumpe su inscripción y dice: toda la gloria, toda la honra sean a Él, al Rey eterno. Y quizás has sido herido, has sufrido algo. El Señor dice: Él es tu Rey eterno. Recuerda que Él es tu Rey. Él es el que te sana. Él es un Rey con corazón de pastor. Que esta mañana, al comenzar esta serie, nuestros corazones puedan alinearse a lo que Dios dice de sí mismo. No sé qué concepto hayas traído acerca de Jesús, si es el concepto religioso, si es el concepto correcto, si es el concepto de un Dios lejano o no lo sé, pero quiero animarte para que en esta mañana podamos tener una palabra de oración y pedirle a Dios que esta verdad acerca del Rey eterno pueda cambiar nuestra perspectiva, pueda darnos ánimo, pueda llevarnos a celebrar, adorar y disfrutar de que nuestro Dios no es cualquiera, sino que es el Rey eterno, un Rey con corazón de pastor. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque, como hoy hemos visto, hemos recorrido cientos y miles de años y hubo una coherencia absoluta y perfecta en cada una de tus palabras, y tus promesas se cumplieron. Señor, gracias por nuestro Rey eterno, Jesucristo. Te quiero pedir que nos ayudes, que en medio de los tiempos que estamos viviendo, esta verdad que acabamos de predicar y anunciar sea para nosotros una fuente de ánimo y de esperanza. Veamos lo que veamos a nuestro alrededor. Hay un Dios que gobierna desde los cielos. Hay un Dios que no se preocupa. Hay un Dios que no se desespera. Hay un Dios que tiene todo bajo su control y que ha prometido que de donde fuera nos va a rescatar y nos va a buscar. Podemos confiarte toda nuestra vida. Gracias, Rey eterno. Gracias por haber aplastado la cabeza del enemigo. Gracias, Pastor maravilloso, por habernos venido a buscar cuando estábamos perdidos. Gracias, Señor, por el ungido. Gracias por el Rey eterno, Jesucristo. En esta mañana, al igual que el apóstol Pablo, al igual que los millones y millones de ángeles en los cielos, te decimos: digno es nuestro Señor, digno es nuestro Cordero, de ser exaltado, de ser bendecido, de ser honrado, digno de que te rindamos nuestra vida. Señor, ayúdanos a que cada vez que pensamos en obedecerte, cada vez que pensamos en servirte, nuestra perspectiva sea correcta, podamos entender delante de la presencia de quién estamos caminando. Señor, ayúdanos a luchar contra toda forma de pecado, ayúdanos a despojarnos de toda desobediencia, ayúdanos a servirte de corazón, llenar nuestras alabanzas y nuestras canciones de conocimiento y de verdad, para que le demos a este Rey eterno la gloria que Él se merece. Y por aquellos de mis hermanos que han estado desanimados y tristes, que esta palabra, que la verdad los haga libres de toda tristeza y de toda aflicción. Señor, gracias por ese Rey eterno. Gracias por ese Rey con corazón de pastor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga, que puedan seguir meditando en cada una de estas palabras y que esta verdad de que nuestro Dios es el Rey eterno puede ser una fuente de ánimo y de esperanza en los tiempos que vienen. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere.